Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. A dejar todo 15 minutos y escuchar plenamente la radio, porque llega La Verdad de los Misólogos con el doctor en filosofía Pablo Olmedo. Inicialmente necesito que me desasne y me diga qué son los misólogos, porque es la primera vez que escucho ese término. Pablo, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Misólogo es un término que usa Platón, ahora lo vamos a decir para decir los que odian al logos. Misio es odio al logos, ¿no? En uno de los diálogos platónicos, Sócrates, quien casi siempre oficia como protagonista, le dice a sus discípulos que hay que evitar convertirse en un misólogo. Ese término designa a aquellos que por algún motivo odian, de ahí viene misio, ¿no? El logos, el discurso entendido como la búsqueda del saber, de la verdad. Los misólogos son el opuesto del filósofo. Si éste dedica su vida a la búsqueda de la sabiduría, estableciendo un compromiso con la verdad, aquellos desencantados de la verdad afirman que no es posible acceder a ella a través del logos, del razonamiento, de la búsqueda paciente, y prefieren quedarse con sus opiniones adquiridas irreflexivamente a lo largo de la vida. Para Platón, la verdad es el punto de llegada de un camino dialógico. De ahí la forma de sus escritos. Casi la totalidad de sus obras son diálogos en los que Sócrates se encuentra con alguien o con un grupo de personas y discute sobre algún tema. Lo que sostiene ese vínculo dialógico es el compromiso de todos con la verdad. Esa vieja palabra de la filosofía, y no solo de la filosofía, sino de la historia humana, podríamos decir, que ha sido definida de distintas maneras, como correspondencia con el mundo, como desocultamiento del sentido, como revelación, como interpretación, pero que ha actuado siempre como centro gravitatorio de las discusiones. Para mantener una discusión genuina con alguien, debemos suponer que ambos estamos comprometidos en dilucidar un asunto común, es decir, ambos estamos comprometidos en la búsqueda de la verdad. Y en esa dirección, para decirlo con términos de Rancière, ambos seremos veraces. Es decir, no hace falta que yo admita que el otro dice la verdad, que tiene razón indefectiblemente, pero sí es necesario que suponga que el otro es veraz, que busca decir la verdad y que argumente en consecuencia, aun cuando yo crea que ese no es el camino. Si anulamos ese suelo común, se anula también el diálogo. Lo que queda es la sofística, actividad que Platón combatió toda su vida. El sofista no busca verdad. Su propósito no es mostrar a otros lo que él cree que es verdadero. Antes bien, su propósito es convencer a otros de una idea. No quiere ser veraz, quiere parecerlo y pretende inducir a los demás a que crean lo que dice, aun cuando él mismo no tenga ningún compromiso con lo que dice. O mejor dicho, aun cuando su compromiso con lo que dice no esté fundado en la búsqueda de la verdad, sino en otros motivos, la búsqueda del poder, por ejemplo, o la búsqueda de la riqueza, el desprestigio de otros, o de cualquier otro beneficio personal o sectorial que nada tiene que ver con la verdad. En uno de sus diálogos juveniles, Platón escenifica esta contraposición de manera brillante. El diálogo se llama Eutifrón, que es el nombre de uno de sus protagonistas. El otro protagonista es Sócrates. La escena es muy sencilla. Sócrates se encuentra con Eutifrón en la donde oficiaba la administración de justicia en la polis. Eutifrón va ahí muy convencido de denunciar a su propio padre por un crimen de impiedad. Por todo el asunto. Sócrates, que está allí porque se ha ido a notificar de una denuncia que le han hecho por corromper a los jóvenes, al escuchar el propósito de Eutifrón, intenta dialogar con él respecto de la piedad. Si va a realizar un acto tan extremo como denunciar al propio padre, sería bueno, piensa Sócrates, que esté convencido de que lo hará por las razones correctas. Ambos discuten largamente sobre el tema sin llegar a un acuerdo. Pero lo importante del diálogo no es tanto esto.
En muchos diálogos de Platón no llega a una conclusión. Es decir, un camino sin salida, pero eso no quiere decir que uno renuncia a pensar, sino que se vuelve a comprometer con más ahínco en el compromiso de seguir buscando, ¿no? Lo importante del diálogo entonces no es eso, no es la conclusión a que llegan o no llegan, sino la actitud bastante de ambos respecto de la discusión. Mientras Sócrates como filósofo muestra un compromiso con la verdad e intenta por todos los medios dilucidar el significado de cada, Eutifrón, convencido de que él conoce cuál es la solución del problema, evade las argumentaciones apelando a la autoridad de su supuesta sabiduría. Eutifrón dice todo el tiempo, esto es así porque así lo pienso yo, ¿no? Y de ese modo renuncia a la búsqueda. No quiere pensar. Se ha vuelto un misólogo, porque cree que ya sabe todo. Sócrates, que ha sido acusado justamente de impiedad por corromper a los jóvenes atenienses enseñándoles de otros dioses que no son de Polis, quiere discutir. Sabe además que sus jueces también son misólogos y que ya está condenado. Y no se equivoca. En otro diálogo, en Platón significa el juicio a Sócrates, se puede ver que quienes lo juzgan están convencidos desde mucho antes de escucharlo de la condena que le van a impartir. La advertencia platónica de no volvernos misólogos, su compromiso con la filosofía en tanto búsqueda de verdad, no tiene un sentido meramente teórico. Platón comprendió que sin tal compromiso los vínculos sociales se resquebrajan hasta quedar por completo rotos. Si una comunidad no se asienta sobre acuerdos mínimos respecto de un compromiso común en la búsqueda de la verdad, es decir, un compromiso a partir del cual las partes se comprometan a ser veraces, lo que queda es la guerra, una guerra sin cuartel en la que algunos, en pos de intereses individuales o sectoriales, convencen a otros de verdades delirantes, posibles gracias a un trabajo sobre sus pasiones que despierta las más inauditas imaginaciones. Por ejemplo, hoy podemos ver cómo CFK es condenado por una causa que comienza con unos cuadernos, en realidad con una fotocopia de los cuadernos que fueron quemados en una parrilla escritos por un chofer que un día decidió registrar sus memorias. O cómo Milagro Sala está presa por una serie de informes periodísticos que hicieron desde Buenos Aires y que hizo que mucha gente que nunca pisó Jujuy esté convencida de que ella es una delincuente. O cómo, por ejemplo, hace unas horas Israel pide que le den a Donald Trump el premio Nobel de la Paz, ¿no? Todos estos delirios alucinados que permean el imaginario de mucha gente que ha renunciado a pensar por múltiples motivos. La pregunta de Platón y la nuestra es la de cómo construir un diálogo común a pesar de esto. Ovación de pie, Pablo, realmente, porque da la sensación que esto es un signo de este tiempo, ¿no? Pero evidentemente a lo largo de la humanidad hubo intentos permanentes de instalar la irracionalidad como moneda de intercambio. Y alejarnos de la razón. Yo pensaba en la acción de educar, ¿no? Que podría haber un día una rebelión de aquellos que no quieren incorporar conocimiento y que dicen yo no lo necesito y descalifican a los que saben. Y pareciera que no estamos lejos de ese lugar, ¿no? No, de hecho Platón, ¿no? Que es muy grande en el sentido muy rico para pensar, en otro diálogo en la República, narra la historia de un marinero, de un grupo de marineros, ¿no? El capitán del barco es el que conoce la ciencia de la navegación, va dirigiendo a todos, pero los marineros que no conocen la ciencia de la navegación se rebelan, capturan al capitán del barco, lo apresan y se hacen ellos del control del barco porque tienen la fuerza, pero no pueden llevar el barco a ningún destino, ¿no? Que es un poco esta escena que vos nombras, ¿no? Sí. Pero es también la renuncia, lo difícil de pensar o lo preocupante, lo alarmante es como esta renuncia colectiva a la discusión veraz sobre un asunto, ¿no? Y la aceptación sin ningún tipo de crítica de algunas consignas o algunas supuestas verdades que se esgrimen por parte de gente que no tiene un compromiso
con la verdad, sino con otras cosas, ¿no? Sí, claro, hemos visto en este último tiempo cómo se instala mucho en discusiones públicas, en los medios de comunicación, que están discutiendo, me voy a poner un extremo, ¿no? Mirá, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y aparece uno que dice, no, para mí el sol sale por arriba y se pone por abajo. No. El sol sale por el este y se pone por el oeste. No, esa es tu opinión, la mía es otra. Pero bueno, a ese extremo decir, sí. No, pero justamente el misólogo que Platón critica, el peligro del misólogo es ese, que todo el mundo diga, bueno, esa es tu opinión, yo me voy con esa, vos te vas con la otra. Eso anula toda posibilidad de diálogo. Bueno, y hay que insistir con la razón. Con la razón, con el diálogo, sin ser ingenuo, ¿no? Porque también sabemos que en el diálogo no interviene la razón solo de una manera pura. La razón no es algo puro. La razón, y Platón también lo comprendía, está entramada con pasiones, con afectos, y un trabajo muy bueno, efectos sociales de la derecha sobre esas pasiones, sobre esos afectos, que dificultan el diálogo pasional. Pablo, como siempre, es un lujazo en la mañana. Bueno, no, gracias por el espacio. El doctor en filosofía, Pablo Olmedo, y la verdad de los misólogos. Así son las ideas y las ideas y las reflexiones.